Un feliz sábado tengan todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a estudiar un maravilloso tema en esta mañana y está basado en este libro que pues para mí no existía en mi mente ni sabía que pues ya había sido editado, pero pues es el libro que escribió uno de los pioneros adventistas que fomentó muchísimo la educación verdadera, Edward Sutherland. Y pues se llama Estudios sobre la educación cristiana. Es un libro, según esta letra, es bastante pequeño, es muy fácil de poder estudiar. Tiene mucha historia detrás, tiene mucha trasfondo en el cual nosotros vamos a simplemente en esta mañana dar un bosquejo de lo que será. Y no vamos a ahondar mucho en respecto a cómo realmente debería ser y qué se debería dar en esta educación en cuanto a ya cómo establecer un colegio, en cómo llevar las materias, qué estudiar, sino vamos a dar una introducción y vamos a ver cómo es que Dios quería que fuese la educación para el pueblo adventista y sigue queriendo que sea. En este momento estamos muy desviados de lo que debería ser la educación original que Dios creó a través de toda la historia de la Reforma y cómo es que a través de este sistema de educación cristiana verdadera podemos finalmente cortar todo lazo con Roma. Mi padre esta mañana más temprano nos hacía énfasis en cuanto a la unión que se ha hecho con Roma. Y la explicación, sin más rodeos, está en este tema. Tiene que ver con la educación. Si estuviéramos nosotros con un pueblo, si fuéramos un pueblo en el cual tuviéramos una educación totalmente distinta a la que el mundo profesa tener, que es la educación papal o jesuita, no tendríamos estos problemas en estos días. Es necesario que ocurra porque pues, se tiene que cumplir la profecía, ¿no? Pero no es el plan original de Dios que nosotros nos hayamos desviado de ese original. Y finalmente, lo vamos a ver en unos textos y se los voy a resumir de una vez, el propósito principal de la educación verdadera, de lo que nosotros debemos como pueblo profesar entre niños, entre jóvenes y adultos, es finalmente reflejar la imagen inmaculada de nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito de la verdad presente, es el propósito desde Adán hasta el último ser que sea nacido en este mundo, que pueda revelar el carácter de Dios. Entonces vamos a ir a través de historia finalmente, a ver cómo es que ocurrieron estos cambios en la educación y por qué hoy tenemos una educación muy distinta al original que Dios quería para nosotros. Voy a darle una introducción a todo este tema y creo yo que es una cuestión de agradecimiento. Si nosotros como pueblo de Dios fuéramos más agradecidos con la luz que tenemos, finalmente no tendríamos problemas de por qué estar buscando otro tipo de educación, sino que agradeceríamos a Dios tanto por la luz que nos ha dado y por ser un pueblo especial y peculiar, que como les digo no estaríamos buscando luz en otras partes. Pero porque olvidamos de dónde venimos, porque se nos olvida cuán misericordioso ha sido Dios y cómo se ha manifestado durante la historia, que terminamos desvirtuando los planes originales de Dios. Quiero que juntos vayamos a nuestras Biblias, si ya tienen abierto el texto, también lo tenemos aquí en pantalla, y es el tema central. Tenemos que tener en cuenta que somos un pueblo especial, peculiar, que fuimos levantados en un tiempo de mucha controversia, de mucha confusión, pero como ha sido en toda la historia de toda esta humanidad, Dios ha siempre levantado en un momento de gran necesidad un pueblo peculiar con un mensaje específico. Dice así el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo podemos encontrar en 1 de Pedro 2:9. Y quiero que recordemos esto y enfaticemos, lo puse en una letra bastante grande para que lo recordemos durante todo este tema que vamos a tratar. Somos un pueblo peculiar, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sábado antepasado estuvimos viendo cuál es el plan de multiplicación de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Y si nosotros recordamos, el plan de multiplicación es el don del Espíritu, y finalmente son estas virtudes. Lo que nos dice segunda de Pedro acerca de el plan de la adición
es de a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento, etcétera. No voy a citar todo el texto. Y cuando tengamos eso listo, en nuestra vida se empieza a practicar, finalmente va a entrar el plan de la multiplicación. Ya no solo vamos a sumar 1 más 1 más 2 más 3, no, vamos a multiplicar. Y eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Que de un 1 más 1 pasemos no a ser un 2, sino un 3, un 4 y etcétera. Esa es como la analogía de lo que hay. Y es por eso que Dios nos ha dado particularidad a nosotros como pueblo, un mensaje especial. ¿Quién es este hombre? Se los acabo de mencionar, Sutherland. Este hombre, como vamos a ver más adelantico, tuvo desde sus comienzos, desde su vida inicial en cuanto en la palabra de Dios, en todo el movimiento adventista, la afinidad con la educación. Llegó a ser rector del Battle Creek, del colegio de Battle Creek. Llegó a ser también rector que en ese tiempo era como una transición entre colegio y universidad de Walla Walla. También fue finalmente el que en la institución que ahorita actualmente es Andrews University. Todas esas instituciones que se empezaron a formar con este movimiento de educación verdadera, él fue uno de los pioneros en poder tener esta educación. ¿Qué sucedió? Que el pueblo de Dios se empezó a alejar de los principios verdaderos de esta educación, pero este hombre la tenía bastante clara y sabía cuál era el principio que Dios quería y entendió cuál fue el fracaso para que el pueblo de Dios no pudiera proclamar el mensaje del tercer ángel en el año de 1844 en adelante. Este libro maravilloso inicia diciendo de la siguiente manera, lo tenemos en pantalla: la iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana y aquella que desarrolla y practica los principios de educación cristiana. La hermana White, en otro texto, y también lo vamos a leer, dice que hay unos ministros que como que administran, como que sí quieren estar dentro es decir, de predicar la palabra de Dios, pero finalmente no la ejecutan. Aquí él dice claramente, la iglesia que triunfa es aquella que desarrolla, y no solo desarrolla, y practica los principios de la educación cristiana. Vamos a ver que muchas de esas instituciones que se levantaron solamente se quedaron como en el desarrollo, pero finalmente no llegaron a la práctica de los principios de la educación cristiana. ¿Y por qué? No cortaron el yugo con Roma. En la foto que ven atrás está un poquito con intensidad de transparencia para que pues podamos seguir leyendo los textos con más normalidad. Pero este es el hijo mayor de la hermana White. Bueno, el que quedó pues obviamente no es el mayor porque murió. Está la hermana White, está la Emma White y Edson White. Aquí arriba no recuerdo exactamente el nombre, aquí está Megan, las otras dos mujeres, este es Sutherland y otra mujer. Aquí después les voy a decir los nombres exactos. Era la plana mayor de Madison College, que era el colegio que finalmente, o la institución que finalmente llevó todos los principios de educación verdadera hasta un tiempo. Vamos a ver que también esta institución, como muchas otras que hubo antes, incluso antes de ser adventistas, pudieron llevar el mensaje y salieron muchísimos misioneros de estos colegios, pero que se apartaron de la palabra de Dios y la dejaron de ser su norma fundamental. Conflicto de los siglos, capítulo 17, en las páginas 294 y 298, la hermana White dice: el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar. Nos está retomando a la historia de cuando todo ese compendio de personas, de los puritanos que llegaron allí a las playas de Norteamérica, llegaron con una nueva idea, una sensación de poder tener libertad finalmente. Dice aquí que para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios, echar cimientos de una gran nación en las playas de América. Sigue el texto, pero voy a cortarlo a este pedazo. La Biblia era considerada, ¿lo está hablando aquí? En pasado. Era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza.
Quedaba demostrado entonces que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Si es de la grandeza de un hogar, si es de la grandeza de una sociedad, finalmente es la grandeza de ¿qué? De una nación completa y aún más grande, del mundo entero. Si la Biblia fuese considerada como la norma de fe. Voy a leer un texto que está aquí en la introducción de este libro maravilloso y es bastante fuerte. Dice de la siguiente manera: nosotros como jóvenes, está escribiendo Sutherland, creemos que estamos a punto de entrar en el periodo de la lluvia tardía. ¿Somos esos nosotros? ¿Estamos seguros de que estamos a punto de entrar en ese periodo? De estas conferencias, de todos estos temas que se desarrollaron en este estudio, sabemos que cualquier adventista del séptimo día que esté unido a la educación mundana no podrá participar del fuerte pregón. Un solo nexo, una sola unión con la educación mundana, y dice aquí claramente, y lo corrobora la hermana White, podemos verlo aquí, que no podremos recibir la lluvia tardía, no podremos participar en la lluvia tardía y no podremos sobrepasar el fuerte pregón. Más aquí adelante se dice de la siguiente manera: una breve investigación a la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su falla en comprender la verdadera ciencia de la educación. No comprendió el pueblo que estaba naciendo en ese tiempo, en 1844, cuál era la verdadera educación, la verdadera ciencia de la educación. Esta falla en comprender y practicar la educación cristiana los inhibió para proclamarle al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. Increíble. ¿Quién creyera que desde los hogares, los niños y los jóvenes, se impidiera que finalmente se pudiera dar los mensajes de los tres ángeles? En este tiempo, pues, el mensaje del primero, segundo y finalmente el tercero. Y a grosso modo, el mensaje de la segunda venida de Cristo. Inhibió la educación mundana de que se diera este mensaje. Entonces, la denominación adventista del séptimo día, y oíganlo muy bien, nació para llevar a cabo la obra en que las iglesias populares habían fallado al no entrenar a sus misioneros para realizarla. Entonces, ¿dónde está el gran chasco, como se habló en 1844? ¿Qué fue lo que no permitió que este mensaje se diera con claridad, que no llegara a todos los rincones del mundo en ese año? Una educación mundana. Dice allí: las denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma que es una advertencia en contra de la bestia y su imagen, porque aún se hallaban aferrados a esas doctrinas y principios de la educación que constituyen en sí mismos a la bestia y a su imagen. Es importante, y escuchémoslos todos, que los jóvenes adventistas del séptimo día estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de estas iglesias en 1844. No sea que repitamos su historia y seamos desechados por el Espíritu de Dios y perdamos de esta manera nuestro lugar en el reino. Es importante que podamos estudiar este tema de la educación. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo es que Dios quería que fuese? ¿Cómo es que cayó? ¿Por qué cayó? ¿Cuáles son los orígenes de por qué está cayendo esa educación? Bueno, y dice este texto: al llegar a América renunciaron a las doctrinas, todo esto lo dice él, papales en la iglesia y el Estado, pero retuvieron el sistema papal de educación. Es decir, quisieron una libertad, pero finalmente no la quisieron toda. No se aferraron a las condiciones de esa libertad que Dios quería, y era aferrarse solamente a la palabra de Dios. Siguieron con las formas de educación papal, o de una educación mundana, o de una educación mucho más precisamente jesuita, y ya lo vamos a ver. Si los adventistas del séptimo día hemos de tener éxito donde ellos fracasaron, entonces nosotros debemos tener un sistema educativo que repudie aquellos principios que en sí mismo desarrollan la bestia y su imagen. ¿Cuál es el propósito finalmente de los jesuitas? No puse el texto aquí, la hermana White sí lo aclara, pero ya lo hemos visto acá. Quisiera que alguno de ustedes me diga exactamente cuál es el principio por el cual los jesuitas nacieron en este mundo.
Ahí está, tiene dos puntos, claro. Noquear, por así decirlo, completamente y destruir al protestantismo y restablecer la supremacía papal. Dice aquí que entonces nosotros, los adventistas del séptimo día, debemos tener un sistema educativo que repudie, es decir, como lo hacía nuestro Señor Jesús con el pecado, odiar aquellos principios que en sí mismo desarrollan la bestia y su imagen. Finalmente, entonces ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que ha desarrollado la bestia y su imagen? Un sistema educativo falso, contrario a lo que Dios ha querido. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Qué es esta imagen? La puerta del castillo de Wittenberg, allá en Alemania. ¿Quiénes son estos dos hombres? ¿Y por qué lo tienen tan agachado al hombre si ese era el que le contrarrestaba a Lutero todas sus energías demasiado exasperadas? Porque Lutero era un hombre demasiado vigoroso y cuando hablaba con toda y lo decía todo de frente. Dice la hermana White que este hombre fue su fiel compañero para en ciertas ocasiones decirle: momentico, cálmese, hay que decir las cosas de tal forma y esto y esto. Pero este Melanchthon, Felipe Melanchthon, fue el que finalmente, junto con Lutero, porque Lutero era el cerebro, digamos, de ese movimiento, y Melanchthon, el cuerpo, era lo que movía. Pero lo que era Lutero era toda la cuestión ideológica. Sin embargo, este hombre Melanchthon ayudó muchísimo para que se formaran las instituciones de educación cristiana verdadera. Y por más de 40 años pusieron de rodillas a todo el sistema papal, iniciando desde Alemania y se fue difundiendo a toda Europa y a todos los lados donde estuviera la Iglesia Católica. Entonces aquí es el punto clave para entender dónde es que surge la educación jesuita y mundana. Vuelve a decir Sutherland en su libro: estos reformadores, hablando de Lutero y Melanchthon, se dieron cuenta de que la fuerza de la Iglesia papal yacía sobre su sistema educativo. Entonces empezaron a estudiar y decir: bueno, si somos capaces nosotros, con el favor de Dios, de entrenar un ejército de jóvenes, de niños, de familias, de una sociedad, que entienda cuáles son los principios de la palabra de Dios y logre protestar contra lo que está haciendo la contrarreforma, que eran los jesuitas, vamos a tener un mensaje que va a derrotar finalmente el sistema papal. Ese era el pensamiento que Lutero y Melanchthon tenían. Y por más de 40 años lo estuvieron infundiendo a sus seguidores, a sus estudiantes. Dice que salieron muchísimos, miles de estudiantes, misioneros, capacitados, todos de sostén propio, todos sabiendo una labor específica o varias labores específicas para que mientras estuvieran predicando pudieran sostenerse a sí mismos y no depender de una compañía, de una empresa, sino que sabían lo que tenían que hacer y se habían preparado de tal forma que su carácter no vacilaba ante el frío, ante el hambre, ante las privaciones, ante el calabozo y finalmente muchas veces ante la muerte. ¿Pero por qué? Porque tenían allá en su mente una educación verdadera. Saben. Y esa es la invitación para nosotros. ¿Cuál es la misión del pueblo adventista y por qué se levantó? En ese tiempo no se llamaban adventistas, pero tenían claro cuál era el mensaje y sabían cuál era la verdad presente para ese tiempo. Vamos aquí a leer un poquitico de este pedacito que dice de la siguiente forma. Seguidamente lo que está allí escrito dice: así que no solo le prestaron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un fuerte sistema de escuelas cristianas. Melanchthon decía: descuidar a los jóvenes en nuestras escuelas es como quitarle la primavera al año. La mejor estación del año es la primavera. Todo florece y todo renace. Todo es verde, lleno de color. Y así es que nuestro Señor quiere ver a su iglesia. Los que permiten que las escuelas decaigan son los que en realidad le quitan la primavera al año, ya que la religión no puede mantenerse sin ellas. Melanchthon dirigió firmemente sus esfuerzos al avance de la educación y a la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, él reorganizó las escuelas de Eisleben y Magdeburg. Él declaró: la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. Y díganme si no, hermanos, ha sido el propósito de nuestro Señor a través de todas las edades. El cuidado hacia los más pequeños, hacia los más desvalidos, hacia los más ignorantes,
una educación que tuviera una fuerza tal que se distinguiera de todo el mundo. ¿Y no es eso lo que Dios quiso siempre para el pueblo de Dios mientras estuvo en el desierto? Mantener a un pueblo totalmente de luz, que no como lo hacen los judíos actualmente, bueno, que tampoco son judíos, ni en el tiempo antes de que llegara nuestro Señor Jesús, que se apropiaban de esa verdad. Nuestro Señor, al ponerlos en ese punto de la tierra, quería que a partir de ese punto geográfico se explayara todo el mensaje a todo el mundo y se conociera que iba a venir un Mesías. Pero como eso fracasó, nuestro Señor Jesús vino, levantó a un pueblo, a los discípulos, cumplieron por muchos años esa misión de difundirse. Pero ¿qué sucedió? Doblegaron otra vez el brazo, llegó el papado, año 538, se hacen las uniones, empieza todo el oscurantismo y llegamos hasta 1844, cuando otra vez las ramas estaban caídas. Y aún en medio de esas ramas caídas, Dios levantó a estos hombres, como Lutero y Melanchthon y todos los reformadores. Pero llegamos al año de 1844, 43, todo este tiempo. Y es cuando Dios finalmente dice, aquí vamos a hacer una distinción total, vamos a reunir todo el mensaje que se ha dado a todo el mundo, casi por 6.000 años, y finalmente esta obra se va a terminar. Y como bien sabemos y hemos leído, nuestro Señor Jesús pudo venir ¿en qué año? 88. ¿Y por qué no? Finalmente lo vamos a descubrir, porque había una educación errada, había nexos aún con el poder papal. ¿Cuál es la invitación entonces para nosotros en esta hora? Totalmente desligarnos de lo que nos une a Roma, a Babilonia, todas las falsas teorías, todo ese sistema, y ya lo vamos a ver detalladamente qué es lo que infunde este sistema, y vamos a ver que está muy enraizado en nuestras iglesias. Y finalmente es algo maravilloso y nunca lo debemos olvidar, como les decía al principio, el verdadero objeto de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Y no creen que estos protestantes que salieron de estas escuelas que tanto Lutero como Melanchthon instauraron no llegaron a reflejar la imagen de Dios? Por supuesto que sí. Y finalmente dieron el mensaje, aún como les decía, hasta la muerte. Vamos a ver aquí más adelante otro pedacito que dice: estos reformadores se dieron cuenta de que la fuerza de la Iglesia papal yacía sobre su sistema educativo. Por lo tanto, le dieron un fuerte golpe a este sistema, a través del estudio de la palabra de Dios concienzudo, de que Lutero, como dice el Conflicto de los Siglos, de la gran controversia, oraba 3 horas al día mínimo, ¿sí? Y estudiaba bastante tiempo su palabra, la palabra de Dios. Se dio cuenta que donde estaba el punto clave, es decir, donde podía quebrarle las piernas a este sistema, era en la educación. Y a través de ese punto empezó a crecer. Dice allí, por lo tanto le dieron un fuerte golpe a este sistema, hiriéndolo, y puso a la Iglesia papal de rodillas. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que hizo de sus hijos verdaderos protestantes. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición sería para este momento, donde aún más es claro cuán evidente es que la Iglesia Adventista Nominal se está uniendo con el papado, podamos tener familias enteras, una sociedad entera, un pueblo remanente que ponga de nuevo de rodillas a todo el sistema jesuita, sistema papal? ¿De qué forma? De que haya verdaderos hijos protestantes. Esta maravillosa revolución en la educación y la religión se logró en una generación. Más o menos, según la Biblia, ¿cuánto comprende una generación en años? 40 años. En el breve espacio de la vida de un hombre. Para dar una idea del poder de este gran movimiento educativo cristiano, el historiador, hablando de varios países europeos, dice: la nobleza de este país estudiaba en Wittenberg o residía en Wittenberg. Todos los colegios del país estaban llenos de protestantes. No más de la 30ª parte de la población permaneció católica. Ellos apartaron también a sus hijos de las escuelas católicas. Los habitantes de Manitz, un pueblo, no titubearon en enviar a sus hijos a escuelas protestantes. Las ideas protestantes extendieron sus energías vivificantes hasta los rincones más remotos y más olvidados de toda Europa. ¡Qué maravilla! Que jóvenes se levantaron con un verdadero sistema de educación y entendieron cuál era el plan de Dios,
y tenían como fe la palabra de Dios. ¿Qué dominio tan inmenso había conquistado en un lapso de 40 años? 20 años habían pasado en Viena desde que un solo estudiante de la universidad había tomado las órdenes sacerdotales. Alrededor de ese periodo, los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepción, protestantes. El cuerpo entero de la generación surgiente se sentó a sus pies y se impregnó de odio hacia el Papa con los primeros rudimentos de aprendizaje. Con lo sencillo del aprendizaje de lo que es la palabra de Dios, pero entendiéndola y practicándola, llevándola a cabo, desarrollando y practicando esos principios de educación, con solo eso, pusieron de rodillas por más de 40 años al sistema papal. Y como el enemigo no se queda quieto y la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos amplía, que él también estudia la palabra de Dios y sabe cómo actúa, empezó a estudiar cuál era el método que utilizaban Melanchthon, Lutero y los demás reformadores. Y se generó la contrarreforma, los jesuitas. ¿Y a dónde atacaron? A la educación. Empezaron con los niños, simplemente con los pobrecitos, con los ignorantes, por así decirlo. Pero vamos a ver, que ellos mismos dicen, entréguenme a un niño hasta los 12 años y lo devuelvo, ¿qué? Totalmente católico. Y viene aquí otra decadencia. Lutero y Melanchthon se habían levantado y vuelve otra vez a caer. Pero lo maravilloso es que recordemos 1 de Pedro 2:9. ¿Qué somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ahí es donde está la raíz de toda victoria, de toda esperanza. Después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos en cuyas manos recayó la obra de la Reforma, en vez de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en las meras tenacidades de la teología y pasaron por alto la obra más grande del siglo. Y hubiera sido la obra de todos los siglos, si no hubiera cabido esta obra. Ellos vendieron su primogenitura por un plato de potaje. Y para traerlo a cotación a lo que estuvimos estudiando, hicieron una traición, finalmente. Interna, desde adentro se hizo una traición. Y vamos a ver quién fue el traidor, tiene nombre propio. Es obra de los padres y maestros en la educación de la juventud cooperar con el propósito divino, y al hacerlo son coadjutores de Dios. Esto está citado 1 Corintios 3:9 en Patriarcas y Profetas, páginas 584 y 595. Un monumento en un país que actualmente ya está totalmente tergiversado y se le ha olvidado de dónde vino su grandeza actual, que es Alemania. Y vamos a ver el traidor, el que está ahí metido y que finalmente hizo decaer el sistema de educación cristiana verdadera que tanto Lutero como Melanchthon y sus seguidores por más de 40 años había levantado, llamado Johannes Sturm. Sí, claro, Lutero, lo pongo así encima para decir, lo aplastó, por así decirlo. Él murió, Lutero murió, siguieron unos años de bonanza, pero cuando ya se dejó este principio de educación, nació este hombre. Satanás sacó ventaja de este enceguecimiento para hacer que algunos de sus propios educadores, cual lobos vestidos en piel de ovejas, atacaran a los corderos, traidores dentro de la crema innata de lo que el pueblo, de lo que Dios quería para su pueblo remanente. Destacado entre estos se hallaba Johannes Sturm, el cual, según estos reformadores ciegos, se suponía que era un buen protestante. Vestido de un vellón cristiano, creó grandes incursiones en las ovejas del rebaño e hizo posible una victoria papal. Estrechó las manos con el romanismo otra vez. Ya se había levantado un sistema educativo formal, lleno de luz, lleno de espectadores que querían saber cuál era esa verdad. Muchos adeptos, muchos jóvenes, muchos niños entendiendo, familias enteras, una sociedad entera entendiendo cuáles son los verdaderos principios de educación, y se levanta este hombre. El más peligroso de todos los enemigos de una iglesia es una escuela propia, cristiana de profesión, aquí está, con maestros y administradores convertidos solo a medias. Es el golpe maestro del diablo para derrotar la obra de Dios en el mundo, y no existe una obra que sea más difícil de contrarrestar, que es que se levante en medio
esos lobos rapaces, los jesuitas. Vamos a verlo. Al notar el regreso de la iglesia protestante a una ortodoxia muerta, el papado reconoció el punto vulnerable en el protestantismo. Ay, ya los tenemos. Sabemos cómo hacer para que se vuelvan a nosotros. Otra vez de rodillas, no ante nuestro Señor y a los principios verdaderos, sino que ante el papado de nuevo. Dice aquí más adelante: la orden de los jesuitas halló su misión especial en combatir la reforma. Como el medio más eficaz de contrarrestar el progreso del protestantismo, eligió como blanco el control de la educación. Desarrolló una inmensa actividad educativa en los países protestantes, una inmensa compañía de jesuitas haciendo un plan revolcoso para quitar la educación verdadera. Y ganó para sus escuelas una gran reputación. Más que cualquier otro agente estaba el progreso de la reforma, e incluso tuvo éxito en recuperar territorio que ya había sido conquistado por el protestantismo. El enemigo sabe cómo actúa nuestro Señor y siempre querrá imitar sus planes y sus formas. Pero como Dios es mucho más poderoso, y por eso vuelvo a recalcar que debemos recordar que somos linaje escogido, especial sacerdocio, no debemos tener dudas de que a pesar de que vez tras vez en la historia hemos visto cómo se ha caído ese sistema educativo, finalmente podremos ver cómo finalmente ahorita en este tiempo va a relucir el pueblo de Dios con un nuevo sistema educativo. Dice: trabajó principalmente a través de sus escuelas en las cuales establecía y controlaba grandes números de personas. Cada miembro de la orden llegó a ser un práctico y competente maestro. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cómo es el método jesuita. Y díganme ustedes si desde ese tiempo nos está viendo en nuestros días. Vamos a ver que sí. Primero, la memoria como un medio para impedir la libre actividad mental y la claridad de juicio. No hacen ellos en las escuelas, en las universidades, el hecho de tener que memorizar tanto y sin realmente saber el sentido de por qué se memoriza eso. Exámenes súper duros de pasar, tantas y tantas preguntas de pura memorización, pero sin tener el concepto claro de por qué estoy respondiendo eso. No se ve en nuestros días este tipo de educación. Vamos a ver el siguiente punto. En vez del dominio propio, de saber, con base en lo que he estudiado en la palabra de Dios, saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En vez del dominio propio, una disciplina de desconfianza mutua, espionaje y de delatación. Todo lo desconfía, todo es relativo, todo es posible, todo es duda. No hay fe. La obediencia implícita librará a los pupilos de toda responsabilidad con respecto de la justificación moral de sus actos. Una frase más resumida lo dice El conflicto de los siglos, de la hermana White. Ahí está, gracias hermano por anotar eso. El fin justifica los medios. Lo que me digan mi superior, así pase por encima de mis conceptos morales, no importa, es lo que me dice él, yo lo voy a hacer. Una obediencia implícita que librará a los pupilos, a los más ignorantes, de toda responsabilidad con respecto de la justificación moral de sus actos. Así esa persona sepa ya en su interior que está haciendo algo indebido, por obedecer supuestamente a su supremo, a su superior, hace lo que sea para destruir. Le dan mucha importancia a la emulación. ¿Qué es la emulación? Fácil, competencia y rivalidad. Y voy a poner unas imágenes. Esto está tomado de un libro Rosenkrantz, página 270. Simplemente una imagen como para ver cómo es el desarrollo de los jesuitas dentro del socialismo. Está Castro, allá el expresidente de Cuba, Raúl Castro, y pues un habitante de ese país, y le dice: todo esto será tuyo. Pero ¿todo qué será? Toda la miseria. ¿Y él cómo está vestido? Y es este sistema que se ha metido para dividir y polarizar las clases y hacer que no haya una verdadera educación, que no haya un verdadero entendimiento. Otra imagen que puede relatarlo muy bien.
La emulación, siempre estar en rivalidad, quién es más fuerte que quién sale victorioso, quién es el que mejor notas tiene, quién es el más sobresaliente, a quién se le da el mejor premio y cuál es el peor, a quién queremos aplastar. Dime, ¿no? Nada se consideraba más honorífico que superar a un compañero estudiante y nada más deshonroso que el ser superado. Es decir, los que sobresalían, mejor dicho, esos eran los mejores y los que mejores notas tenían y los que mejor hablaban, a esos sí se les daba premio. Se distribuían premios a los mejores estudiantes con la mayor solemnidad posible. Y pasaban a la tarima y le entrego este cofre, usted ha sido una persona, y el que no hizo nada supuestamente y el que no es capaz de entender lo que este que está aquí adelante sí entendió, se va a sentir lo peor. Es destruir la moralidad que Dios nos ha dado, es destruir la independencia, la particularidad que Dios nos dio al crearnos. Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos talentos particulares. Que el hecho de que no comparta ese mismo talento con el hermano Juan, con la hermana Clemencia, no significa que no tenga interés y que no tenga una especial real sacerdocio, linaje escogido y no tenga una especialidad ante los ojos de Dios. Porque Dios así hizo un pueblo diferente, de distintas características para que fuera un pueblo peculiar, no como un ejército todo el tiempo andando a lo que dijera el superior. Buscaban resultados espectaculares con los cuales deslumbrar al mundo. Un desarrollo integral era nada. Es decir, usted se enfoca en derecho y ahí se va a quedar. Usted se enfoca en medicina y ahí va a quedar. Usted se enfoca en administración de empresas y ahí va a quedar y de ahí no va a salir, porque eso es lo que usted estudió y para eso es bueno. No desarrollaban una educación integral de todas las facultades que Dios nos ha dado, de todas las capacidades que cada ser humano tiene al nacer. Que es deber de los profesores, de los padres sobre todo, hacer que esas virtudes con que el niño nace puedan relucir ante el mundo. Y no solo enfocarlo a que usted escribe con la mano izquierda y así se quedó, con la mano derecha y así se quedó. Qué bonito, son pequeños ejemplos, pero ¿cómo sería de bonito que tuviéramos todas nuestras facultades, tanto físicas como intelectuales, bien desarrolladas? Los jesuitas no tenían como blanco el desarrollo de todas las facultades de sus alumnos, sino meramente las facultades receptivas y reproductivas. Este hombre es Ignacio de Loyola, el fundador de todo este sistema del diablo finalmente. ¿Y quiénes aparecen ahí? Niños y supuestamente angelitos coronando a los más inteligentes, a los más destacados. ¿Y cuál es la cara de pronto de esta niña o de esta niña o de los que están allá como, por ejemplo, miren al que está acá atrás, como si fuera más desvalido? En ese tiempo, la forma como se ve esta imagen es como si fuera una clase social inferior. Y estos niños que están mejor vestidos están más cerca a su tutor, que fue Ignacio Loyola. ¿Y a quiénes están coronando? A los que mejor vestido tienen. Simplemente es una imagen ilustrativa. La originalidad, y este punto es fundamental. Esto aprendió Moisés en el desierto, 40 años, desaprendiendo otros 40 años que había aprendido de la educación egipcia. Y será el segundo tema que vamos a tratar de esto, de educación. Cómo la educación egipcia, griega, finalmente romana, después europea, en todo lo que fue su desarrollo allí en la Edad Media, se traspasó a nosotros y aún sigue en nuestras venas la raíz de Egipto. Y es claro el ejemplo de la experiencia de Moisés, de estar durante una generación aprendiendo para finalmente desaprender todo y volver a aprender los verdaderos principios de educación. ¿En dónde? En el campo, en el desierto, con los animales, con las plantas, con lo que Dios creó para el hombre para que fuera su lugar de exploración, de aprendizaje, de ensanchamiento del conocimiento y desarrollo de todas las facultades, no solo de una sola facultad. La originalidad y la independencia mental, el amor a la verdad por su propio bien, el poder de reflexionar y formar juicios correctos, no solo eran descuidados, sino que fueron suprimidos en el sistema jesuita. Totalmente se descuidó la originalidad de cada persona. El juicio, el dominio propio, esa templanza que cada ser humano debe tener para analizar y determinar qué es lo que me conviene y qué es lo que Dios quiere para mi vida. Vemos otra imagen de lo que eran las escuelas jesuitas.
Y dice allí, la Iglesia de Roma valora y utiliza este principio eterno. Como les decía en un principio, el enemigo conoce bien la palabra de Dios, lo que está allí escrito, y se vale de eso para destruir al verdadero pueblo de Dios. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Ya lo tenemos todos muy claro. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Permítanme educar a un niño hasta los 12 años de edad, dicen los católicos, y él permanecerá católico para siempre. Ahora podemos comprender mejor el por qué aquellos reformadores ingleses no comprendieron el carácter y el peligro del sistema escolar de moda en universidades como Cambridge, allá en Inglaterra, Oxford, Eton, Westminster, e inconscientemente plantaron este sistema de educación sobre las tierras de su nuevo hogar y en cada una de las escuelas cristianas. Volvemos al tiempo de 1844. Toda esta era, todo este protestantismo que estaba reluciendo, tanto en la iglesia como en el Estado, pero no en la educación. Y por descuidar ese sistema de educación, vino la decadencia. No se pudo predicar el mensaje de fuerte clamor. Ellos ignorantemente lo adoptaron y lo esparcieron. Sus sucesores, al igual que los sucesores de Lutero y Melanchthon, se infectaron tanto del espíritu de Roma que para 1844 las iglesias protestantes se hallaban moralmente igual que su madre. De nuevo, hijas de Babilonia o hermanas de Babilonia. ¿Por qué? Por tener un sistema educativo mundano, no como Dios lo había instituido. Ya entendemos entonces más a hondo lo que mi padre está expresando esta mañana acerca de por qué es que el pueblo de Dios no ha tenido principios morales, un dominio propio, una conciencia de saber lo que es ser pueblo adventista del séptimo día. Finalmente, ¿por qué? Porque se bautizan muy rápido, porque no hay entendimiento, porque los niños no se educan debidamente, porque no hay un sistema educativo verdadero, porque la palabra de Dios ya no es el fundamento, los testimonios mucho menos. Y es por eso que hay decadencia. Ya se dio en 1844. Nosotros no tenemos el deber de repetir eso, sino que tenemos el deber de mirar hacia atrás, sí, y ver cuáles fueron los resultados, las consecuencias, estudiar estos temas y generar una reforma. ¿Qué imagen vemos allá atrás? ¿Y por qué se dio? Lo que las iglesias protestantes enfrentaron en el año de 1844 es lo que nosotros los adventistas del séptimo día estamos enfrentando hoy. Lo dijo en 1900, entrando el siglo XX, Sutherland, y está diciendo hoy. ¿Cuánto más hoy será para nosotros? Deberíamos ver cómo las denominaciones protestantes se opusieron a los principios de la educación cristiana y de esta forma fracasaron en entrenar a sus jóvenes para dar el clamor de medianoche. Los jóvenes adventistas del séptimo día, miles de los cuales están en las escuelas del mundo, no pueden darse el lujo de repetir este fracaso. Ha sido un fracaso lo que ocurrió. Y es responsabilidad nuestra, al tener esta luz en medio nuestro, hace varios años, de saber cómo podemos reformar nuestros hogares. Y reformando los hogares, sigue la cadena. ¿Qué se va a reformar después de un hogar? Una sociedad entera. Y finalmente lo que Dios quiere es que como el pueblo judío allá en Israel, en toda esa región, floreciera y diera luz a todos los lugares circundantes. Ya nos vamos acercando al final de este pedacito. Y dice así: ciertamente este es un tiempo solemne para nuestros jóvenes adventistas del séptimo día. Y me encanta que este autor repita tantas veces ese nombre, porque es que es recalcador, por así decirlo. Es ahí, dele que dele, adventista del séptimo día. Todo el tiempo está diciendo quiénes somos nosotros y por qué nos levantamos. Y el privilegio que tuvo el pueblo de Dios de levantarse en este tiempo. Porque antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos romper primero todo yugo, y yo le agregué este pedacito que nos une a Roma.
Es nuestro deber tener claridad de cómo podemos romper el yugo con Roma. Y es a través de reformar esa educación que todos nosotros hemos recibido. Volvemos a la foto inicial. Quienes establecieron el colegio de Madison, y vamos a expandir eso, el segundo tema. Ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¡Qué sentencia tan fuerte! Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios si no somos capaces de comprender la verdadera ciencia de la educación. Lo dice la profeta de Dios, Mente, Carácter y Personalidad, página 66. Así que el inicio, la raíz de poder comprender por qué estamos como estamos, dicen comúnmente, es ver que la educación que se ha transmitido desde los inicios del pueblo, de la fundación de los adventistas del séptimo día, no ha sido correcta. En su tiempo fue correcta, cuando estaba la profeta de Dios y estos pilares como lo fue Sutherland y Megan y toda esta gente, pero que sus sucesores no entendieron claramente cuál era el sentido y cuál era la intención que finalmente es alumbrar al mundo. Ser un pueblo peculiar, otra vez, una nación escogida, un real sacerdocio y pueblo apartado para Dios. Y finalmente es el desagradecimiento de nosotros de, tengo tanta luz, la Odisea, estoy bien, no necesito de nada. Y es en esa condición como el enemigo se aprovecha, aquí vamos a darle bien duro. ¿Y a través de qué? Sencillo, cogiendo a los niños, después los jóvenes, las familias enteras y se destruye finalmente toda la sociedad. Y la nación queda enceguecida. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, si quieren buscarlo, está en pantalla también. El paralelo que hay entre lo que acabo de leer de mente, carácter y personalidad y lo que dice este texto, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de su palabra. ¿Y cómo podemos hallar respuesta personal? A través de la oración. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y finalizo con la siguiente pregunta que también le precede, le sigue a este texto. Quitamos todo este velo y ¿qué es lo que se nos promete? La tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, cual nunca fue visto. Y se nos hace esta pregunta. Si este es el precio del cielo, hallar una verdadera educación, encontrar cuál es la verdadera ciencia de la educación, entrenarnos en las filas de los ejércitos celestiales, la pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿no conduciremos nuestra educación según ese plan? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la recompensa? Finalmente, la vida eterna. Familias enteras que puedan ir al reino de los cielos, entendiendo cuál ha sido el propósito de Dios desde el principio para redimir a toda la humanidad, sabiendo que a través de la educación desde los más pequeños hasta los más grandes es como podemos comprender cuál es el plan original de Dios. Y no era eso lo que nuestro Señor Jesús le daba a Adán y a Eva en un principio antes de que entraran en pecado. Les estaba enseñando las verdades de la naturaleza. Y más adelante, ¿qué hacía Abraham? En los cielos no aprendía él acerca de la palabra de Dios. Moisés más adelante. José, ¿cómo pudo aprender la verdadera educación? Daniel, ¿cómo estuvo capacitado para mantenerse firme? Primero porque tenía padres temerosos de Dios, pero finalmente porque se creó en su corazón una convicción tal de que cortar toda ligadura con Babilonia en su tiempo de Daniel, con Medo-Persia en el tiempo de Ciro y etcétera, etcétera, en nuestro tiempo con la moderna Babilonia, cortar con esa ligadura es lo que nos va a hacer un pueblo peculiar. Agradecerle a nuestro Señor por esa promesa que nos dio en Primera de Pedro, que somos un pueblo especial, que tenemos distinción, que tenemos la posibilidad de relucir, que no estamos a oscuras y que aún hay tiempo de gracia. Saber que tenemos lobos, Judas en medio nuestro, que son los jesuitas finalmente, y que quieren desvirtuar esa educación que Dios ha querido implementar en su pueblo. Pero recordemos esta pregunta. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? ¿Cuál es el plan?
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el propósito de la educación verdadera? Reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Deseo que nuestro Señor les siga bendiciendo grandemente, que podamos quedar cuestionados, ahondar más sobre estos temas. Es necesario, porque esto es lo que finalmente, como en tiempo de Lutero, revolucionó y puso de rodillas al sistema que ahorita en este tiempo también nos quiere poner de rodillas. Pero que teniendo una luz clara, teniendo un conocimiento verdadero de lo que es la verdadera educación y cómo podemos, niños, jóvenes y adultos, instruirnos de manera correcta, basándonos en la palabra de Dios, finalmente poder dar el mensaje y finalmente que llegue la lluvia tardía a nuestras vidas. No podremos recibir la lluvia tardía, como dice este texto que leí, si dejamos todavía en nuestras filas la educación mundana. Tenemos que entender esto, tenemos que captar qué es el mensaje verdadero de la educación para nosotros en este tiempo y saber que tenemos ayuda. Y voy a leer un último texto, algo que me pareció maravilloso, y es como finaliza este libro. Tenemos el espíritu de Josué y Caleb como para decir que con la ayuda de Dios podemos construir una escuela que esté en las filas de la verdadera educación. ¿Se nos hace la pregunta? Pues claro que sí. Debemos recordar la promesa de que nuestras instituciones, lo dice la hermana Juárez y empieza aquí, abro comillas, son prisioneras de la esperanza. Me decía en forma de chiste un instructor mío, estoy condenado al éxito, y me recordó mucho esta frase. Debemos tener en cuenta, agradecidos, que estamos condenados al éxito, que son prisioneros de la esperanza, y Dios las corregirá e ilustrará y las volverá a colocar en su debida posición de separación del mundo. Si estamos dispuestos y somos obedientes, Dios nos dará la victoria que necesitamos. Aquí en este libro relata cómo el colegio de Oberlin, que más adelante lo vamos a ver, fue antes de Madison y fue una luz en Norteamérica y en el mundo entero. Y que finalmente cuando se levantó el pueblo de Dios adventista, se creó el colegio de Madison y finalmente también fue una luz grandísima, tanto que médicos misioneros llegaron, médicos ya siendo médicos de profesión, llegaron desde allá, Japón y China, a ser parte de este pueblo en Madison. ¿Por qué? Porque ya era una luz mundial, ya se reconocía mundialmente principios de educación verdadera, el cual Dios quería. Ahora como nunca antes, lo vuelvo a repetir para que lo entendamos muy bien y ya con esto finalizo, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Pero hay esperanza. Y somos prisioneros de la esperanza. Estamos condenados al éxito porque nuestro Señor quiere vernos relucir, quiere hacernos brillar. Y es a través de esa educación como podremos hacerlo. Vamos a finalizar con una oración de rodillas, si son tan amables.